Dios les bendiga, bienvenidos al programa Si Puedes Creer, Todo es Posible. Hoy me acompaña el pastor Joel. ¿Cómo andás, Joel? Muy bien, la verdad, contento de estar en este programa y como siempre es una alegría compartir en este momento. Hoy vamos a hablar de la sólida base del cristiano. Muy bien, es un tema interesantísimo ya desde el título, así que bueno. La sólida base del cristiano, que está ahí firme en los caminos del Señor, bien plantado, bien cimentado y arraigado en Cristo Jesús. ¿Y qué te parece si comenzamos con un pasaje bíblico de Filipenses, capítulo 3, verso 10, una carta muy interesante que le escribe el apóstol San Pablo a la iglesia allí que estaba, ¿no?, en Filipos, para mostrarle, la grandeza del poder de Dios y también un Pablo bajo presión porque lo escribió desde la cárcel. Sí, además, cuando hablamos de una sólida base, ¿no?, justamente, qué mejor que empezar leyendo la Biblia, ¿no?, esta historia de Pablo, porque nosotros como cristianos nuestra base es justamente aquí, el fundamento está en la palabra de Dios, ¿no? Ella nos habla de Cristo, nos habla de la eternidad, nos habla de las bases fundamentales de nuestras vidas, así que pasemos sin más a leer esta historia. Toda base es escritural, ¿no? La buena base. Ahora, en este tiempo vemos distintas plataformas que quieren ponerlas como base, pero constantemente las tienen que ir renovando o cambiando, o son arenas movedizas. El tema que mucha gente, Joel, mucha gente, malinterpretó las cosas de Dios y se van al pensamiento de decir, no, eso es religioso, eso es legalista, eso te frena la libertad. Y sinceramente, la instrucción de Dios es la que te da la verdadera libertad. Claro que sí. El mismo Señor Jesús dice, porque en las Escrituras encontramos la verdad, y la verdad los hará libres, y mis palabras son la verdad. Vos fijate ahora el Día de la Independencia, festejamos el 9 de julio, pero hay una independencia también donde el Señor nos dio la libertad de cadenas invisibles que atan al ser humano. Si el Hijo de Dios les libertare, serán verdaderamente libres. Y en las Escrituras encontramos esa libertad, porque el apóstol Pablo, vos ahora lo vas a leer, él escribe, ¿no?, unos conceptos muy importantes, bases sólidas del cristianismo, en la cárcel. Estaba preso en el cuerpo, pero libre en el espíritu. Hoy hay muchísima gente que está libre en el cuerpo, pero está preso en el espíritu. Entonces tenemos que oír la palabra de Dios con atención para tener esta verdadera y completa libertad. Sí, ¿no? Y ahora que estamos haciendo, digamos, estas aclaraciones acerca de la importancia, ¿no?, de la palabra de Dios como base, podemos dar el ejemplo de una casa, ¿no?, o de un edificio. Si el edificio tiene bases firmes y bases fuertes, puede venir un terremoto, pueden venir vientos fuertes, pueden venir circunstancias que lo pongan a prueba, pero si la base está firme no se va a caer, no se va a venir abajo. Cuando hablamos de las bases del cristiano nos referimos a eso, nos referimos a tener fundamentos en nuestra vida tan firmes que aún en momentos o situaciones difíciles, como en este caso que vamos a ver, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, sus bases no fueron conmovidas, aunque estaba en tormenta, aunque había un terremoto alrededor, sus bases no fueron conmovidas porque estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Y si él pudo soportar eso, ¿cuánto más nosotros también con la fe en Jesucristo? Claro que sí. Claro. Vamos a leerlo, a ver. Sí. El apóstol Pablo dice cuál es la finalidad de su vida, ¿no? Vamos a leer, si podemos, del 9, que dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, lo primero que él manifiesta aquí es poder conocerle a él. ¿A quién? A Jesucristo. Vos fíjate, él muy experimentado, él podemos decir que fue uno de los hombres que más conoció a Jesucristo. Sí, que más cerca estuvo. Gran parte del Nuevo Testamento lo ha escrito él, estuvo viendo constantemente en su ministerio
milagros, fue un hombre dotado también con sabiduría, le habló a los gobernantes, a reyes, un hombre intelectualmente también muy, muy preparado. Se encontró personalmente con Jesús. Jesús le reveló también lo que hoy nosotros festejamos, que es la Santa Cena, el pan y el vino. Vemos cómo por mano de Pablo Dios hacía también milagros extraordinarios. Tenía un encuentro muy cercano con el Señor, sin embargo él dice a fin de conocerle. Él quería conocerle cada vez más. ¿Y qué es conocer a Cristo? Es tener esa relación profunda con Él. Claro que sí, es poder ir cada vez más cerca, ¿no? Las relaciones en todo ámbito de la vida tienen etapas, ¿no? Etapas donde uno conoce un poco, donde va conociendo más, y la profundidad del conocimiento la da también el tiempo que uno pasa, ¿no? con la otra persona. Dios es así. Nosotros, mientras más tiempo pasemos con Él, mientras más tiempo nosotros le dediquemos, ¿no? a la lectura de la palabra de Dios, al tiempo también de mirar un programa como este, por ejemplo, o de asistir a una iglesia cristiana, son momentos donde nosotros estamos invirtiendo en nuestra vida para conocer a Dios, ¿no? Y ese es el objetivo que dice tener el apóstol Pablo, conocerle, estar cada vez más cerca de Dios. Aunque él ya estaba cerca de Dios, siempre hay un paso más que podemos dar de profundidad en el conocimiento de Dios, porque Él es inabarcable, Él es eterno, Él es infinito, Él es tan grande que solamente hoy podemos conocer una pequeña parte, ¿no? de la grandeza de nuestro Dios. Y lo podemos conocer a Él a través de las Escrituras y poder acercarnos, ¿no? En espíritu y en verdad, en adoración también hacia el Señor, para tener ese contacto con Él. Y las Escrituras nos van marcando ese camino donde hoy muchos le llaman los buenos valores, ¿no? Esos valores que están escritos también en la Biblia son esas bases y esas raíces profundas donde cualquier viento que pueda venir, así como los árboles bien enraizados no se van a mover, así también la vida del cristiano, la vida de todo aquel que se acerca al Señor. Es muy importante el conocer al Señor. Te afirma más en esta vida conocer a Cristo que ver los milagros que Él hace. Nosotros pudimos ver milagros de parte del Señor que ha hecho en algunas personas, y sin embargo esas personas por ahí no perseveraron. Estuvieron 1 año, 2, 10, y abandonan quizás la fe, o se apartan o se debilitan. Pero aquellos que aprenden el camino del Señor, esos están firmes frente a viento y marea. Siempre. Y vos sabés que en el Salmo 103:7 dice que Dios a Israel le notificó sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos, ¿no? Conocer el camino del Señor. Vos fíjate que Moisés se mantuvo firme hasta el final. Sin embargo, el pueblo de Israel en el desierto, que vio tantas maravillas, se fue apartando de Dios. Y a la tierra prometida entró Josué y Caleb nada más. Sí, y el grupo anterior habían visto cualquier cantidad de milagros y por eso, cosas poderosas. Vos fíjate que Pablo, en su humildad, estando preso, en ese tiempo estaba Nerón, ¿no? Como emperador, ¿no? Ahí, sí. y él odiaba el cristianismo, así que a Pablo lo pusieron en la cárcel más terrible, donde mayor sufrimiento, de mayor aislamiento, y dicen que estaba, encadenado junto a un soldado, ¿no? Que lo custodiaban 24 horas. En medio de esa soledad, de ese rechazo, de ese dolor, él justamente a los filipenses, allí en el capítulo 4, verso 13, es donde escribe esa frase magistral guiada por el Espíritu Santo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? En ese momento de estar allí en la prisión con todos los problemas que eso le traía, él logra superar ese estado fortaleciéndose en el Señor Jesucristo. Es importantísimo esto que estamos hablando de conocer a Jesús. Cuando lo conocemos, ahí nos fortalecemos. Recién mientras hablaba se me ocurría un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un pariente lejano que quizás vive en otro país y viene una vez cada tanto
y generalmente por ahí nos trae un regalo, ¿no? Viene, no sé, de otro país y nos trae un regalo una vez cada 2, 3 años que nos conoce. Vos sabés que hoy recibí 2 regalos. Ah, bueno, viene El hermano Gustavo que vino de Salta. Sí. Me trajo unos alfajorcitos. Bueno, y ahí otra hermana, un pan dulce. Y Claro. no estamos en época navideña, así que una bendición. Claro, a lo que iba con el ejemplo es justamente eso, ¿no? Cuando viene un pariente lejano que nos trae un regalo y nosotros lo recibimos y decimos, bueno, qué lindo el regalo. Una alegría. Pero después el pariente se va y está lejos por cuántos años y quizás de vuelta viene y nos trae un regalo, ¿no? Así es el que vive solamente de un milagro, esperando que de vez en cuando lo visite el Señor y que le traiga un regalo, ¿no? Pero distinto es cuando uno vive con otra persona, cuando uno tiene a su familia cerca, ¿no? Quizás de vez en cuando también nos traen un regalo, pero tenemos la gran posibilidad de estar cerca y de conocerlo en todos los momentos, ¿no? A veces cuando viene el pariente lejano se le da prioridad porque viene una vez cada tanto y da un regalo. Pero lo importante es estar conviviendo, ¿no? Con la familia o con las personas cercanas, porque ahí los lazos son más estrechos y la confianza es aún mayor. Cuando nosotros buscamos solamente el milagro de Cristo, lo vemos como un pariente lejano que cada tanto nos va a traer un regalo. Pero cuando buscamos conocer a Jesús, estamos diciendo, yo quiero compartir mi vida con Él. Es una relación personal constante con Dios. Hay una relación. Vos sos mi hijo, hay una relación, ¿no? Sí. Entre padre e hijo. Así es una relación entre el Señor y cada uno de nosotros. Vos sabés que Pablo lo que pide él, ¿no? Vos fíjate, no pide estar más cómodo, no pide que el Señor lo saque de la cárcel, él pide conocerle más al Señor. Esas son bases sólidas para el cristiano. Oramos en nuestro corazón para que vos le puedas conocer cada día más y tengas una relación personal con el Señor. No está muerto, Él resucitó y vive en el corazón del que le busca. ¿Qué te parece si vamos a un tema musical? Sí. Y seguimos compartiendo estas bases sólidas del cristiano? La primera, conocer más al Señor. Seguimos hablando de las bases sólidas del cristianismo. La que hemos mencionado es conocer más a Cristo, pero también el texto nos decía... Dice que además de conocerle, busca conocer también el poder de su resurrección. Bueno, en medio de todas esas aflicciones que estaba pasando el apóstol Pablo allí en la cárcel de Filipo, él buscaba tener ese poder, ¿no? El poder que resucitó de entre los muertos a Jesús. Sí. La Biblia es categórica cuando dice, si el Espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesús mora en ustedes, vivificará todo su cuerpo mortal. Vaya a saber las penurias y dolores que podía tener Pablo también en la cárcel, pero él sabía que ese poder, ¿no?, lo iba a levantar y lo podía poner en un estado, lo iba a elevar a un estado donde podía sobrellevar esas pruebas que le vinieron. Por eso él constantemente buscaba al Señor. Ahora, ¿qué buscaba él lograr? Vivir una vida en el poder de Dios, así como la vivió Jesucristo. Sí. Él fue el que dijo, imítenme a mí como yo estoy imitando a Jesucristo. Entonces él sabía que si la plenitud de ese poder de la resurrección estaba en él, esta carcasa, esta carne, ¿no?, podemos decir, iba a estar sujeta a la voluntad de Dios. Porque el problema que tiene el ser humano hoy, ¿no?, es un tema del sentir de esta carne, le llamamos nosotros, de este cuerpo pecador, que son los celos, las envidias, los enojos, la ira, la violencia, que también todos los vicios, ¿no?, que siente esta carne que le hace tanto mal a lo que verdaderamente es el ser humano, que es un espíritu y es un alma. El ser humano es un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Ahora, el problema es cuando el cuerpo, el sentir del cuerpo, gobierna al espíritu. Entonces Pablo quería fortalecerse de tal manera en Dios para vivir una vida donde todas estas cosas que mencioné de la carne estén gobernadas por el Espíritu. Claro que sí. Entonces iba a vivir en vez de una vida de envidia, una vida en amor, una vida de bondad, soportando las pruebas, una vida de paz, de paciencia, que eso se logra cuando el sentir de la carne va muriendo y vive la vida espiritual en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también, cuando escribe el libro o la carta a los Gálatas,
habla y diferencia bien lo que son las obras de la carne de los frutos del Espíritu. Llama obras de la carne justamente a estas cuestiones, ¿no? Este sentir del ser humano, de la naturaleza humana, que nos lleva justamente a esto, la envidia, los pleitos, los celos, ¿no? Cosas que participa la misma naturaleza humana, ¿no? De nuestras propias desviaciones, podemos decir. Ahora, también lo contrapone a los frutos del Espíritu, ¿no? Que cuando uno se llena del Espíritu de Dios, de este poder que está aquí mencionando Pablo, surgen otros frutos, que son justamente el amor, la mansedumbre, la templanza, la misericordia, la alegría, el gozo, ¿no? De poder vivir una vida alegre, disfrutar de todas las cosas. Esas cosas no salen solamente porque nosotros tenemos que poner buena cara y hacer fuerza para que salgan, sino que son frutos de una condición interior, ¿no? Son frutos de que el Espíritu Santo está ganando terreno en nuestro interior y se manifiesta a través de estas buenas características. Bueno, vos fijate las características o los frutos del Espíritu. Amor. Vemos una sociedad con amor. Gozo. Vemos gozo, alegría en la gente. Paz. Vemos paz en la gente. Paciencia. Vemos a la gente paciente. Ya con ver el tránsito de paciencia no hay. La gente perdió la esperanza. Dominio propio, que no se deja llevar por las narices por nadie. No se están viendo todas estas cosas. Mansedumbre. Dominio propio, como dijimos, templanza. ¿Por qué no se ve? Porque la carne, la vida carnal, gobierna a la vida espiritual, cuando tiene que ser al revés. Cuando el espíritu gobierna, se empiezan a ver estos frutos espirituales. Pero ¿qué es lo que se ve? Vos lo dijiste en Gálatas 5, 24 y 25, ahí nos habla, manifiesta es la obra de la carne, ¿no? Por no buscar a Dios, por no conocer a Cristo, por no estar el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, la gente cómo vive, con mentiras, con ira, con enojos, fornicación, adulterio, asesinatos, todas esas cosas que habla Pablo y dice, y todos los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Es la carne, entonces cuando recibimos a Cristo, todas esas cosas van muriendo, si realmente le conocemos a Él y si el poder del Espíritu Santo vive en nuestra vida. Cristo lo dijo, es un camino estrecho y angosto. Son pocos los que lo hallan, pero lleva la vida eterna. Porque ancho y espacioso es el camino que va a la perdición. Y muchos van por ese camino. El tema es que no pueden disfrutar la vida acá y lo que les espera después en la eternidad. Una vida lejos de Dios, porque decidieron vivir sin Dios, pero los que nos están mirando son inteligentes, son sabios, se están acercando a Dios. El que viene a mí, dice Dios, yo no lo voy a echar fuera. Vengan a mí si están cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Conocer a Dios, dice Pablo. El poder de la resurrección, conocer ese poder. Estaba preso, pero estaba libre a la vez en el Espíritu. Y aún pide algo que parece una locura, participar de los sufrimientos de Cristo. Él entendía que él también tenía que padecer, y lo padece el cristiano verdadero. El rechazo, la burla, la descalificación, la crítica. En otros países están matando a personas que están predicando la palabra de Dios. Los ponen presos, hay persecución, los quieren tildar de místicos, de locos, de que están fuera del sistema. Pero son las aflicciones, los sufrimientos que pasa el verdadero cristiano. Pero en esta tierra todos sufren, todos padecen. El que rechaza a Cristo padece y no tiene paz y vive una vida amargada. El cristiano también padece por causa de Cristo, pero tiene gozo, tiene esperanza. Y dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero escúchelo bien, mas de todas los librará el Señor. Así es. Bueno, creo que nos estamos yendo. Me hicieron seña. ¿Cuánto queda? Un minutito. Quiero orar por tu vida. Acércate a Cristo. Busca conocerle al Señor. Busca llenarte de ese poder de la resurrección de Cristo. Y si tenés que pasar pruebas y luchas, eso va a hacer florecer los verdaderos frutos y la verdadera vida cristiana. No hay religión que pueda explicarte lo que vivió el apóstol San Pablo, que en medio del dolor sacó lo mejor de sí. No se quejó, aprendiendo de su maestro Jesucristo, que en la cruz
salió lo mejor. Bajo presión sale el verdadero carácter. Cristo en la cruz, en medio del sufrimiento, bendijo. Cristo allí dio oportunidades aún a un ladrón perdido. Cristo Jesús es el camino para que todos los seres humanos puedan ser transformados y cambiados. Hay esperanza si nos volvemos al Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga Él resplandecer su rostro sobre ti y tengas paz. Busca al Señor y tener una relación personal con Él. Gracias, Joel, por estar. Por favor, siempre una es una bendición bendición. Compartir a Cristo. Este es el Cristo que hablamos, el Cristo crucificado, el Cristo muerto, sepultado, pero no se queda ahí. Ha resucitado y vive en el corazón del que le busca. Llénate de fe y la fe en Jesús. Bendiciones. Mi esperanza y la luz aún la veo, en tus manos estoy, aun cuando no lo creo. Aún debo creer, tengo que creer. Oh, 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 oh. Yo creo.